tutorial 1 de Big Data y bueno, lo primero que hice fue seleccionar mis datos. Entonces yo seleccioné los datos de la empresa, de una empresa de autopartes, una empresa que se dedica a la venta de sus productos al por mayor. Y bueno, entonces yo seleccioné dos tablas para recopilar los datos. Entonces voy a explicar por qué hice esto. Entonces, en principio, la primera tabla es la tabla de los inventarios. Cada entrada representa, en este Excel, cada entrada representa cada uno de los productos que vende la empresa y cada una de las columnas representan las características de cada uno de estos productos. Por ejemplo, pues acá este ID de inventario es el identificador único. El código de inventario es el SKU, que es como identifican los productos dentro de la empresa. Tiene una descripción, cada uno de los productos tiene un precio, tiene un impuesto del IVA asociado, si aplica o no, tiene una característica de si está activo o no dentro de la empresa, una marca, unas categorías, unas subcategorías, entre otros. Eh, y la segunda base de datos es inventarios Cardex, que son los movimientos contables de cada uno de los productos de los que estábamos viendo. Entonces, así se relacionan ambas tablas. Y entonces vemos que bueno, estos son los movimientos de los primeros 6 meses del 2021 y vemos sí, cada uno de los movimientos contables, donde estos se relacionan también, por ejemplo, cada movimiento se relaciona a un documento. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver todas esas relaciones. Por ejemplo, en este primer caso, esto es una factura de venta, es un documento y podemos ver cuál es el efecto sobre el inventario eh, en, en estas columnas. Entonces, por ejemplo, en este caso fue una salida, dice que es -1, entonces es una afectación negativa en el inventario y sale un producto. Tenemos las fechas y otras características. Bueno, después de seleccionar mis datos, lo que hice fue generar o sea, crear mi base de datos en Azure for Students, donde creé em, un grupo de recursos de Big Data. Le di una ubicación en el sur de Brasil para evitar la latencia, pues escogí el servidor más cercano. em, y ya, pues tenía que seleccionar, pues tenía que buscar que la base de datos pues coincidiera con las bases de datos que ofrece Azure gratis. Entonces escogimos una estándar S0 de 10 DTU y ya, con respecto a eso es esa parte. Eh, Listo. Después de esto se empezaron a hacer todos los esquemas, se empieza a hacer se empiezan a hacer los esquemas manualmente, se hicieron los esquemas eh, manualmente, entonces los podemos ver acá. Los esquemas se empiezan a hacer manualmente y bueno, ya voy a explicar la construcción un poco más a detalle. Entonces, bueno, esa es la comparación entre lo que se hizo manualmente y lo que a la finalmente quedó en Diviver. Entonces, pues ahora sí voy a hacer mi explicación en mi notebook de Azure. Perdón, documento, data, acá está, perdón, entregable 1. Listo. Bueno, ¿cómo se trabajó esto? Entonces, primero, antes de todo, se generó pues la base de datos, como ya dijimos. Después se empezó a crear un esquema que es donde van a entrar cada una de las tablas. Entonces se le da el esquema tables raya al piso yadas, se genera ese esquema sin ningún problema y luego se empiezan a generar
las tablas a partir de la base de datos. Entonces, a partir de la tabla que vimos en un principio de inventarios, se generan cuatro tablas. Estas cuatro tablas, la primera es agrupación 2, que representa la marca de cada uno de los productos. Entonces, esta viene con un identificador único y además, pues viene la marca, que está representada como grupo 2. Después sigue la agrupación 3, que esta es la subcategoría de cada uno de los productos. Al igual que el anterior, tiene un identificador único y el nombre de cada subcategoría. Y como en las anteriores, también está agrupación 4, que es la categoría. Eh, pues los productos en esta empresa pues se subdividen así, entonces así lo manejan. Entonces acá también tiene un identificador único y el grupo y pues la categoría que está representada como con el nombre de grupo 4. Después de esto, también a partir de la tabla de inventarios se crea también una tabla con el mismo nombre que se llama inventarios, donde tenemos estas variables. Primero, el identificador único, luego el código de inventario, que es el SKU del que hablamos, cómo identifican los productos dentro de la empresa, la descripción del producto, las existencias máximas, la existencia mínima, que son enteros, el precio, que puede estar en decimales, por lo tanto, los precios y el IVA que puede estar en decimales, por lo que se deja como flotante, y si el producto está activo o no activo dentro de la empresa, entonces eh, este, se pone como entero y tiene que ser un valor, tiene que ser -1 o 1 el valor. Si el valor es 1 es porque el, producto está activo, y si es -1 es porque está inactivo. En la empresa se usan pues lo que habíamos dicho, la marca, la categoría y la subcategoría. Entonces pues también se agregan acá como foreign keys, que se relacionan con las tres tablas que ya veníamos hablando, agrupación 2, agrupación 3 y agrupación 4. Listo. A partir de acá se empieza a construir ya. Entonces, bueno, acá vemos estas tablas, esta es la construcción, y se relacionan cada una a partir de pues, el identificador único de cada una de las tablas de los grupos. Listo. Después de esto, se toma la tabla de Cardex para construir estas tres tablas. Y bueno, la primera tabla que se crea es la de terceros. Eh, Cada movimiento está asociado a un tercero, entonces se extrae el tercero y se pone el identificador único. Además de eso, tenemos la tabla de documentos, que como habíamos hablado, cada movimiento también está asociado a un documento. Entonces, acá tenemos el identificador único de cada documento, el ID cuenta contable de documento, que es el número de documento interno dentro del sistema, y un prefijo y un documento número, que es lo que observa el cliente, proveedor, el tercero, el tercero. Una fecha, que es el día que se realizó pues sí, el día que se realizó el documento, y se le da un tipo date, time, que representa tiempo. El documento, que es el tipo de documento, si es una factura de venta, una importación, una factura de compra, una devolución, y el ID tercero externo, que es cómo se relaciona el documento con cada uno de los externos, de los terceros, que pueden ser un cliente, un proveedor, entre otros. Y finalmente, también a partir de la tabla de Cardex, se crea la tabla de movimientos de inventarios, que pues no es más que cada uno de los movimientos que habíamos visto en la tabla de Cardex, donde renglón es el identificador único de cada movimiento,
contable. El ideaciento contable es cómo se relaciona esta tabla de movimientos de inventarios con la de documentos, donde el ideaciento contable pues, es el identificador único de acá. El ID de inventario es cómo se relaciona esta tabla con mi tabla de inventarios que ya habíamos creado un poco más arriba acá. También obviamente es el identificador único de esa tabla de inventarios. La cantidad representa cuál fue el movimiento, sí, la magnitud del movimiento, el monto monetario unitario y el efecto sobre el inventario, que es el sentido que tuvo, que puede tomar valores que puede tomar valores de 1 o menos 1. Si el valor es 1, es porque hubo una entrada en el inventario, entonces fue posiblemente una factura de compra, una importación, o si fue menos 1, seguramente fue una salida, entonces muy posiblemente listo. Ya después de esto, obtuvimos lo que vemos acá en DBeaver. Y sí, acá se ven las asociaciones, todo conectado. Y luego procedemos a hacer la normalización de los datos. Entonces, para eso utilizamos Python. Bueno, entonces hacemos uso en Python de la librería Pandas. Traemos los documentos que necesitamos. Sí, importamos los documentos que necesitamos y empezamos, que son las dos tablas de las que hablaba desde el principio: inventarios Cardex e inventarios. Entonces ya empezamos a hacer la normalización con pandas y luego hacemos, sí, finalmente pues obtenemos los datos como eh, los queremos exportar a nuestra base de datos. Entonces ya, acá podemos ver toda la normalización. Después de esto, se hace un trabajo de introducción de los datos, porque en un principio no podemos ver los datos dentro de nuestra base de datos. Entonces se hace un trabajo de eh, se hace un trabajo de exportación de los datos. Entonces para eso se crea un contenedor en Azure Data Studio y con la dirección que obtenemos en Azure Data Studio, con este código mm, podemos llamar la dirección donde se guardan nuestro- nuestros archivos ya normalizados. Y después de esto empezamos a traer tabla por tabla, la empezamos a llenar con sus datos. Y acá se puede evidenciar ese trabajo. En un principio se introduce un valor y luego se introducen todos los otros valores como bulk. Ya, después de que nuestras tablas están llenas, podemos proceder a hacer algunas preguntas. Entonces, se hacen varias preguntas sobre temas del negocio de pronto de relevancia, como por ejemplo, ¿qué representa? Bueno, primero para contextualizar un poco, entonces pues identificamos qué representaba el efecto sobre el inventario. Entonces a través de esta query le decíamos que nos filtre eh, el efecto sobre el inventario cuando es menos 1, y pudimos identificar que los documentos que tienen un efecto negativo en el inventario son facturas de venta y devolución de mercancía a proveedores. Y ya. Y por el otro lado, podemos identificar cuando se filtraban eh, cuando el efecto de inventario es igual a 1, el documento es de revolución de mercancía a clientes, importación o factura de compra. Listo. También nos preguntamos cuántas marcas tenía la empresa. Entonces identificamos 155 marcas.
cuántas subcategorías tenía la empresa, tiene 143, cuántas categorías hay en la empresa, eh, hay 61 categorías, cuántos documentos se realizaron en la empresa durante este periodo, 9.962 documentos durante 6 meses, cuántos de estos documentos fueron facturas de compra, nos preguntamos, entonces realizamos este query e hicimos un filtro por compra y pudimos observar que se hicieron 297 compras nacionales, facturas de compras nacionales. Además, importaciones, de la misma forma como lo hicimos arriba, pudimos identificar que durante esos 6 meses se hicieron 27 importaciones. Además, también queríamos ver cuántas facturas de venta se realizaron durante ese periodo y pudimos ver que fueron 8.439 facturas de venta. ¿Cuántos productos tiene la empresa en su tabla de inventarios? Identificamos 4.372 productos, pero queríamos identificar cuántos de estos estaban activos. Entonces, para que un producto esté activo, tiene que cumplir activo igual a -1. Entonces hicimos ese filtro y podemos identificar que habían 3.835 productos activos de estos 4.372. Eso significa que el restante en este momento no los está vendiendo la empresa por diferentes razones, como por ejemplo un proveedor ya no les vende ese producto o alguna otra razón. Listo. ¿Cuántos movimientos por producto? ¿Cuántos movimientos hubo? Entonces, la cantidad de movimientos que a la final hubo fueron 80.392 durante ese periodo, que esos son los movimientos contables. ¿Cómo puedo saber cuál fue la cantidad promedio de productos que se vendieron durante este periodo? Entonces realizamos esta query a partir de un join, unimos algunas tablas y usamos la función de average de cantidad y cuál fue la cantidad promedio de productos que se vendieron durante este periodo. Eh, bueno, esta a la final no quedó ahí. ¿Cuál fue el producto que más se vendió y cuántos se vendieron en promedio? Entonces, para hacer esta query, lo que hacemos es ordenar por las cantidades descendentemente, eh, pero sí, hacemos un order by, sí, usamos esta query que estábamos usando anteriormente y organizamos en promedio qué cantidad de productos se vendieron. Entonces identificamos que estos productos se vendieron las mismas cantidades y que en promedio fueron 300 unidades. Eh, la pregunta, ¿qué son estos productos? Porque acá vemos códigos sin saber nada, entonces pues hacemos una query y a través de la descripción identificamos que este HCST 2749 de marca Coyo es un rodamiento de rueda trasero para Toyota, Tercel, Paseo Slarter en modelos 89 al 99 y además el HI CAP 3022R marca Coyo es un rodamiento delantero de Nissan 620JR. Otra pregunta, ¿cuál es el producto más caro que se vendió durante este periodo? Entonces, perdón, ¿cuál es el producto más caro que hay en la empresa? El producto más caro que hay en la empresa se saca a través de esta query, que es este kit de embrague Chevrolet NPR, Reward y NQR Reward, que cuesta 780.000 pesos. Pero preguntamos cuántos de estos productos se vendieron en ese periodo y vemos que no se vendió ninguno a través de esta query. ¿Cuántas bombas de agua para Hyundai Atos se vendieron durante este periodo? El Atos es uno de los carros que más, o sea, que es más comercial para la empresa, entonces es importante para ellos saber esto. Entonces hacemos una query para identificar las bombas de agua, el grupo 3 por bombas de agua, vemos que
el ID de grupo 3, que sería la subcategoría, es 12, y de esa forma hacemos otra query para identificar todas las bombas de agua que se vendieron de Atos, y fueron 4.296 bombas de Atos, y al final se hace una reconstrucción de la tabla como extra. Finalmente, ya acabamos.